Ahí está. Bueno, aquí estamos con Centronave y queríamos hablar un poco como del archivo que lanzaron ustedes el lunes 4 de abril. Un archivo digital que, por lo que tenemos entendido y lo que hemos ido conversando, busca documentar los procesos creativos de los artistas y gestores que han pasado por Nave, ¿cierto? Entonces queríamos partir preguntándoles como si nos pueden contar cuándo y cómo surge este proyecto de archivo, qué es lo que buscan y por qué es relevante que un centro de creación como Nave tenga su propio archivo. Eh, ya, bacán. Eh, Gracias, Javi, por la pregunta y gracias, chiquillas, por la invitación. La verdad estamos muy felices como de todo este proceso de lanzamiento del archivo. Eh, Ha sido como muy gratificante estos últimos días de por fin que nuestro trabajo vea la luz. Además, bacán esta instancia para conversar, considerando que siempre estamos como muy tras bambalinas, las archiveras, así que bacán. Y bueno, está Laura, que es investigadora, y Rosa, que es la realizadora web, así que ahí vamos a ir complementándonos. Quizá yo voy a partir hablando como de dónde nace. El archivo Nave nace de la necesidad por resguardar correctamente todos los registros que existían de en ese tiempo, cuando partió este proyecto, 5 años de Nave, ahora ya van 7 años de Nave, porque se había hecho un resguardo de los documentos, se habían guardado en discos duros, sobre todo nosotros tenemos archivos audiovisuales y visuales, o sea, videos y fotografías, y estaban todos guardados en discos duros, pero también todo el tiempo era como un peligro constante de que no se caiga el disco duro, porque de repente había que llevárselo a otro lado, entonces como que todo estaba demasiado frágil y podía como perderse en cualquier momento, y además de que no era asequible ni para los investigadores, ni para los artistas, ni para la comunidad en general, estaban ahí guardaditos nada más, entonces desde ahí surgió un poco la necesidad de que siempre había sido como un proyecto a futuro, como en algún momento hay que hacer el archivo, hay que hacer el archivo, y finalmente lo logramos, nos ganamos un Fondar el 2021, y gracias a eso pudimos como concretar el proyecto que, que estábamos desarrollando. Ahí no sé si las chiquillas quieren complementar. Bueno, a mí en ese momento la Feña me invita a desarrollar el proyecto que, claro, como ya venía con el Fondart y todo, y también estábamos full pandemia, y teniendo también la consideración de, por una parte, resguardar los archivos de esta fragilidad que tenían, y en segundo lugar también cómo, de alguna manera, facilitar un acceso, ya sea a personas que van y que hacen procesos creativos de investigación en Nave, como también a la comunidad en general, es que termina siendo como bastante rápidamente evidente que la plataforma web iba a ser como el espacio que por ahora aloja el archivo, eso sin perjuicio de que más adelante, y que ya sucede, existan también otras instancias de vínculo con el archivo, presenciales, online, mixtas, etc. Un poco eso también como pensando en la decisión de por qué se traduce esto a una plataforma digital, que es la que acabamos de lanzar hace poquito. Eh, Sí, yo quería agregar que también como sentimos que también la visualización de los procesos, claro, como trabaja también ARDE, por ejemplo, tiene un fin también de obviamente dar a conocer un material que a veces no está disponibilizado para la comunidad o para las personas que estudian, ya sea con fines de creación o con fines de investigación. Y también creemos que visualizar estos procesos también tiene un fin que permite, claro, al visibilizarlos también como hacer una pequeña demanda también de qué es lo que podría ser potencialmente importante, pensar también en la institucionalidad de la danza, en los fondos, en los intereses más allá de la creación en sí, sino también el fortalecimiento de la investigación y de comprender en el fondo el medio de la danza más allá del producto final. Entonces,
sabemos que hay como otros esfuerzos de parte de otros archivos y se está armando también ahora como este catastro, por ejemplo, de archivos, y creemos que hay como una línea que se está tratando de visualizar, como de plantear el tema de los archivos como algo relevante para la institucionalidad cultural y para los creadores y para los investigadores, y amplía un poco y junta un poco a la comunidad que a veces está un poco tal vez dividida entre creación, investigación, etc. Eso nos lleva precisamente a la siguiente pregunta que teníamos respecto de por qué enfocarse en centrar el objetivo del archivo también en el proceso creativo, porque claro, hay una necesidad de resguardo de material para protegerlo de que se pierda, por ejemplo, de querer conservar, este ánimo de conservación. Pero no todos los archivos se enfocan como objetivo en los procesos creativos. ¿Por qué a ustedes les interesó también? Yo creo que por una parte está, bueno, en la naturaleza de la misma institución, ¿verdad? NAVE como un centro de residencia, como un espacio que se enfoca en los procesos creativos por sobre las obras, y también creo que ese fue como uno de nuestros desafíos y de lo que conversamos también mucho con las chiquillas, como a la hora de levantar el archivo y de pensar el archivo, como cómo reflejar esta naturaleza de NAVE, si es que existe algo así, en algo más que podría reflejarse como algo muy concreto, como el archivo digital, y también a la hora de ver cómo vamos a organizar los archivos, cuáles van a ser los fondos. Entonces todo se centraba finalmente en eso, en los procesos creativos, como el corazón del proyecto, también persiguiendo el archivo más allá de como el resguardo de los materiales, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre las metodologías de creación, sobre las prácticas, y encontrar ahí una riqueza y una dimensión como súper amplia de posibilidades, como que casi todos los artistas tienen formas diferentes de crear, entonces tantas metodologías como artistas posibles, y eso fue súper, súper bonito, y creo que también es como la como identidad o lo diferenciador del archivo NAVE. Yo quería agregar también que hay en el fondo también un diálogo entre qué es las artes escénicas, o en particular la danza, con el quehacer del archivo, también como en el sentido de traspasar un poco esta mirada de proceso también al archivo, entender el archivo también como este proceso en hacer que está en constante renovación y que puede ser constantemente interrogado, mirado para distintos fines, por ejemplo, Fernando sobre todo trabajó con el Liceo Experimental Artístico en la idea de que el archivo también genere otras creaciones, por ejemplo, y hacer dialogar distintos procesos a partir de eso, del descubrimiento del archivo, de interrogarlo de distintos lugares, y lugares que tal vez nosotros no estamos viendo, y que por eso también vamos como convidando a otras personas en distintas formas a poder, bien sea plantear reflexiones sobre el archivo, o generar nuevos conocimientos, nuevas creaciones a partir del archivo. Yo solo quería agregar que, bueno, que la palabra proceso es transversal, diagonal, horizontal, espiral de todo el proceso, y también siento que en el trabajo siempre lo pensamos como un archivo vivo, en ese sentido, y también, por ejemplo, las plataformas web yo siempre las considero como entes vivos, o sea, le entran virus, se enferman, si no se mantienen se caen, ¿cachai? Como que pasan esas cosas, lo que es hermoso porque en el fondo se disponibiliza para afectar y ser afectado al mismo tiempo, y yo creo que también ahí hay un tema como importante en esa afectación mutua que puede generar este archivo vivo con personas, incluso como entes virtuales que puedan también ponerse en contacto ahí. Y eso me parece interesante y relevante de
de como ponerlo en valor, en el fondo como el archivo, como un archivo siempre procesual, siempre inacabado, siempre como afectaciones, y que también en el fondo a nosotras nos está afectando, y en ese sentido, ya como pensando un poco más en ciertas como categorizaciones que fuimos desarrollando dentro de la web, hay una parte que es importante que tiene que ver también como con esos procesos y con invitaciones a diferentes artistas que pasaron por Nave y que quizás no, o sea, quizás tenían un archivo registrado, digamos, como por el equipo Nave, pero que también ellos tenían, o ellas tenían otros archivos que pudieron disponibilizar, entonces también ahí en el fondo eso permite que sea un archivo poroso, ¿no? Entonces como procesual, es poroso y es afectivo, y vivo, sobre todo muy vivo. Eso, como complemento. Sí, quizá ya lo último, que además de, como me acordaba por lo que decía Rosa, que también pedimos colaboraciones a distintos artistas que han pasado por el espacio y les preguntábamos como, ¿qué significa para ti el archivo? Entonces también es interesante que cada artista tenía como visiones súper diversas en cuanto a cómo se relacionaban con el archivo, o sea, habían algunos que era como tengo una web levantada, un blog donde subo todo lo que hago, todo el tiempo lo estoy actualizando como gente así súper sistemática, y otras personas que eran como, nunca jamás he guardado nada, onda, mi política de vida es como no dejar ningún registro de lo que haga, claro, como todo así, y, o como otros muy caóticos, como muy, muy diverso, y eso también fue súper entretenido. Bueno, sí, de hecho, sobre esto mismo que ustedes comentaban, nosotros queríamos preguntarle eso, como por un lado, ustedes hablan, hay un texto muy bonito en el que describen lo que hacen y dicen, somos un archivo generativo, activo y colaborativo, entendemos el archivo como un gesto y una práctica performativa, un hacer, el archivo como herramienta de imaginación de un futuro común. Entonces queríamos también pedirles que nos contaran un poquito más de esto, como de la conexión entre archivo y lo performativo, como, no como algo pasivo que resguarde, ¿no? Sino como con esta idea de la activación. Laura, tú. Perdón, es que me perdí un poco en la última parte de la pregunta. Por eso. O sea, como esta idea del archivo, ¿cuál es la conexión entre el archivo y lo performativo? Como ya esta idea de la activación, como de que no es algo que está solamente guardado, sino que también están activando, como cómo se lleva a la práctica esa activación. Bueno, o sea, la activación creemos que se lleva a la práctica, bueno, hay actividades concretas que tienen que ver con el trabajo que hicieron con el Liceo Experimental Artístico, que ahí Fernanda igual puede contar un poco más de eso. Y también por esta constante actualización y el tema de generar colaboraciones, queremos también generar ciertos recorridos como curatoriales por el archivo. Y la parte performática tiene que ver con este archivo en el fondo entendido como un hacer, con una constante capacidad de actualización, con algunas perspectivas tal vez más teóricas que también tienen que ver un poco con lo que plantea, no sé, Rebecca Schneider o como distintas personas del mundo de la performance que han hablado del archivo, en que el archivo es entendido como una performance en sí mismo, una performance de acceso a la historia, de interrogación de la historia, en que no es solamente el documento, sino que implica las personas que están implicadas, los cuerpos implicados en hacer el archivo, ese encuentro que se produce también frente a un documento, tú como investigadora, como creador, creadora, y tiene que ver con esa, tal vez con esa cualidad como relacional con el archivo de distintos cuerpos, tal vez no solo humanos, como dice Rosana. No sé, creo que por ahí un poco va ese entendimiento de este archivo que también puede ser
en el fondo está inacabado y siempre puede ser actualizado y puede transformarse en otra cosa. Y tiene esta capacidad en el fondo de pensar el archivo no como algo estanco, sino como algo que siempre puede interrogarse desde el presente, mirando hacia el futuro, y tiene la capacidad de que, por ejemplo, en las talleres de activación que hicimos con el LEA, de reinterrogar en comunidad ese archivo para pensar qué es lo que significa, o qué es lo que significa para una pequeña comunidad, tal vez en ese caso de estos estudiantes, reflexionar y crear a partir de ese archivo, colocando preguntas que nosotros tal vez no vemos. Entonces siempre tiene esa capacidad de generar nuevas visiones y colocar en diálogo lo pasado y lo presente. Y también creo que hay una particularidad también del archivo NAVE, que tiene que ver con que el archivo NAVE no es o sea, nosotros no estamos hablando de documentos de 1920, son cosas que hace 2 años, hace 3 años. Entonces pensar este proceso de archivo no como algo vinculado a o la historización no vinculado a algún pasado más lejano, sino como un hacer del presente. Tanto como porque siempre uno puede interrogar los archivos, como por su temporalidad, en el sentido de que estos archivos son archivos como recientes, que no responden como solamente a una sensación de pérdida, también no sabemos lo que va a ser este archivo, en el sentido de que quizá hay cosas que todavía es muy pronto para pensar qué es lo que nos pueden decir esos documentos, pero tal vez en 15 años más esos documentos adquieren otra importancia también. Entonces hay una Laura, ¿y transformación. cómo se relaciona esto con el concepto que ustedes dan ahí de posvida? No sé si sigo respondiendo yo. Sí, en el fondo tiene que ver un poco con un concepto más benjaminiano, de Walter Benjamin quizás, con esta idea de poder, de que cualquier obra de arte nunca está acabada, sino que está siempre en un constante inacabado y posible a ser reavivado o reinterrogado. Y en términos técnicos, y aquí Javi voy a unir dos preguntas que están en la pauta que tienen que ver con los desafíos técnicos que tuvieron, porque claro, una cosa es tener la idea, cuando tienes la idea de hacer un archivo y luego uno se va tropezando con todos los obstáculos que tiene la implementación. En cuanto a la implementación técnica, ¿con qué desafíos, no le vamos a poner dificultades, pero con qué desafíos se encontraron respecto de, primero, el diseño de esta idea que tenían, cómo lo fueron plasmando, con qué dificultades se encontraron, qué cosas fueron... Cuéntanos la verdad, ¿qué cosas fueron insalvables y tuvieron que ir transando algunas cosas, alguna idea, porque eso sucede cuando uno hace los desarrollos? Cuéntanos un poquito de eso. Muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, como que esto no sé si fue realmente como un gran desafío, pero sí una dinámica como muy entretenida también, que se dio entre las tres, como de ir pimponeándonos ideas distintas, conceptos, aspiraciones, sueños, deseos de cómo queríamos que fuera el archivo, de cómo nos imaginábamos que podía ser el archivo, y luego también como ir a los documentos y ver lo que realmente hay, y a partir de eso decir como, ah, ya, bueno, entonces más o menos era otra cosa, o por ahí mismo, no sé. Eso fue como algo interesante. También el cómo estructurar el archivo y cómo se desglosaban los distintos fondos y subfondos, que claro, tenía mucho que ver como con la vocación de NAVE, ¿verdad? O sea, tenemos 4 grandes fondos, que es el fondo el fondo el fondo de Centro NAVE, que es como las actividades institucionales que se hacen como muy extra a el corazón mismo de NAVE,
por ejemplo, un video del Día de Salud del Día de la Mujer, un video de un encuentro que se hizo, como cosas así, o registros de arriendos del espacio, registros de la arquitectura del espacio, como videos así muy poco sueltos que habían. También está el fondo de formación, que es todo lo que tiene que ver con el área del programa Porque me muevo de nave, con distintos seminarios, con toda un área que también ahora en la pandemia tomó mucha fuerza desde lo virtual. Entonces habían cosas que solamente ocurrieron desde lo virtual, cosas que ocurrieron desde lo presencial. Eso también fue como un desafío de observar. Está el fondo de comunidad, que es el fondo que tiene que ver con todas las actividades de la comunidad, el bingo del barrio Yungay, la fiesta de la primavera, también laboratorios para personas mayores, para niñas, como que también hay otro gran mundo de comunidad, y el fondo de curaduría NAVE, que es el fondo donde está como también todo lo que tiene que ver con las residencias, con los procesos creativos, con las funciones, porque también hay obras y también hay registros de esas obras, entonces ahí tiene como todo ese universo más vinculado a los procesos creativos. Y luego también fue la dificultad de cómo llevar todas estas ideas, ¿cierto?, a la web, que era como, ahí Rosa nos puede contar más, pero era también así como nosotras con Laura, como queremos que el archivo sea como un archipiélago, que sea un mapa, que te muestre distintos universos y que retrate como sentimientos y afectos, y Laura así, y Rosa así como, ya, a ver, o sea, siempre muy como abierta al diálogo también y a permearse de esas ideas y de ver cómo se podía traducir eso en la página web. Y yo creo que la gran dificultad así ha sido que muchos de los documentos del principio de NAVE, de los primeros años de NAVE, no estaban resguardados correctamente como nosotros en un principio pensamos que estaban resguardados. Porque al principio, no sé, alguien registraba con su celular y ese registro era como una persona a cargo de eso, pero no tenía la cámara para grabar, registraba con su celular. Entonces después esa persona parece que se fue de Chile, tenemos que, como que ir a ver dónde están esos archivos que están perdidos. Y hay una laguna ahí de un tiempo que hay como algunas cositas no, y en ese sentido ha sido súper importante la colaboración de los artistas que hemos contactado para que ellos también nos puedan entregar materiales de colaboración, y nos han pasado archivos que nosotros no teníamos de repente registrados y que solamente existen gracias a esas colaboraciones. Así que hay también ahí un mapa de cosas que sabemos que están, que residencias que se hicieron, pero que tenemos que ir a buscar los archivos porque no estaban como dentro de los mismos registros de NAVE. Y ahí, Rosa, no sé si... ¿Sí? Fernanda, y un detallito que me surge preguntarte respecto de ¿adoptaron algún estándar técnico para describir la información? ¿Adoptaron uno? ¿Crearon uno propio? Porque, como dices tú, esto de no se resguardaba la información apropiadamente, me imagino que también tiene que ver con que no estaban descritos, que no tenían fechas, que no tenían nombre. ¿Qué método adoptaron para ustedes? Yo creo que fue como que medio que creamos uno a partir de distintos como ejemplos, ejercicios o otros archivos que considerábamos relevantes, que considerábamos importantes, que eran referentes, y a partir de eso fuimos como recolectando quizá diversas formas, ideas, prácticas para generar nuestro propio archivo. Pero claro, tuvimos que catalogar todo lo que había porque no estaba catalogado, y generamos sí una estructura de catalogación. También algo súper importante fue la generación de tags que nos permitían reflejar como distintas temáticas que abordaba el archivo, y que en algún momento del futuro nos gustaría como generar algún mapeo con eso también. Pero sí, eso. Yo quería complementar respecto a eso mismo, sobre la catalogación, que ahí la Laura y la Feña hicieron una pega así, pero muy fina, y bueno, hay un gran Excel madre, hermoso, gigante, con miles y miles y miles de columnas, y luego fue interesante también pensar, bueno, esta de alguna manera como tarea de fichaje, de categorización,
tenía que ver con cómo esos archivos se ordenan como a nivel interno, pero luego nos surgía la pregunta de, bueno, que de todas estas infinitas columnas vamos a desplegar efectivamente en la web, porque no todas las vas a poner ahí, ¿cachai? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que son como bastante evidentes que tienen que ver con los créditos de quienes hicieron esos registros, quienes participaron, o bajo qué residencia, qué artista estuvo ahí trabajando, etcétera, etcétera, fecha, pero luego también, por ejemplo, en vez de catalogar como país, o sea, de poner como ítem país, pusimos ítem territorio, que ya también eso cambia un poco también como el concepto, pensando sobre todo que Nave invita a distintos artistas que vienen de otros territorios, entonces también, y quizás como en un replanteamiento incluso como de ese nombre de país, lo planteamos como territorio, entonces también alguien que viene de un lugar que no tiene un país como un estado geográfico, geopolítico establecido, puede decir, no sé, yo vengo de el Gualmapu, por decir, o vengo de Cataluña, siendo que no está considerado como un país en términos como geopolíticos. Entonces ahí también creo que hubo un ejercicio bien interesante de cómo se nombran ciertas categorías que quizás uno podría como pensar, ah, claro, país 2 puntos, y bueno, cómo le damos también ahí una reflexión a cómo nombramos esas cosas, y luego cuáles van a estar en el sitio, en la plataforma web. Y en ese sentido creo que los que están, como decía, son como los básicos, por una parte, como a nivel de, bueno, nombre, fecha, etcétera, y luego los que permiten, o por lo menos yo así siempre lo pienso, como distintas formas de entrada al archivo. Entonces, si bien alguien puede entrar como muy ordenadamente por un fondo, como ya, yo entro a Curatoría Nave y de ahí entro a tal artista que me interesa porque lo estoy investigando, qué sé yo, puede ser un camino, alguien entra por tags, alguien viene al archivo sin una pregunta concreta, sino como a curiosear, ¿cachai? Como a dejarse pregnar por lo que ahí pueda encontrar. Entonces también en ese sentido, como ya de cómo se traduce ese trabajo de catalogación al despliegue y al layout gráfico y visual del sitio, también ya eso fue como otra decisión, y que como siempre, como estas plataformas son vivas, mañana la nube de tags la podemos transformar en una nube de colores con sentimientos que nos evoquen otras cosas, o que la gente lo vaya tiñendo de colores. Ahí, bueno, como en internet con ceros y unos uno puede hacer miles de cosas, luego está como factores de tiempo, de posibilidad y etcétera, pero a mí me gusta siempre partir, como decía la Feña, como por todos nuestros deseos y anhelos más como locos y profundos, y luego, bueno, como que vamos concretando en la medida también de lo posible. No sé si, Laura, ¿tú querías decir algo? No, creo que Rosa ya lo dijo, como este aspecto, no, creo que ya está dicho, como este aspecto un poco como la posibilidad de relacionar y hacer dialogar todo el archivo desde distintas entradas, en el fondo, de que una cosa te lleva a la otra y que sea un poco un continuum, que uno vaya tejiendo en el fondo un recorrido por el archivo. No, también pensaba un poco como en esta diversidad o en esto, no me acuerdo que estaba vinculado a lo que estaba pensando, pero por ejemplo decidimos también, bueno, este uso por ejemplo de categorías, decidir las categorías, que a veces hay también la posibilidad de tags nos da la posibilidad de que es difícil de pronto clasificar un archivo en una categoría, decir esto es, porque en realidad no es solamente eso, está vinculado a un montón de otras cosas, y en ese sentido estas distintas como arquitecturas de acceso y estas distintas tags nos permiten generar también un diálogo entre estos archivos que, claro, porque hay un requerimiento de que de alguna forma tiene que estar un poco, comillas, encapsulado en una categoría para hacer que, bueno, para que tenga una cota, para que tengan, pero al final, claro, está vinculado a un montón de otras cosas. Entonces, por ejemplo, también decidimos respetar un poco los idiomas,
de cada artista, o sea, en general era o inglés o español o portugués, y dijimos, bueno, dejémoslo por el momento con sus idiomas originales, y entonces tenemos algunos textos que están en portugués, otros que están en español y en inglés. La mayoría está ya en español, pero claro, fue como, ¿qué hacemos? Traducimos, y yo pensé como, bueno, dejémoslo tal cual, y eso también le da como una riqueza y le da como una textura distinta también al archivo. Claro, y muy operando esto de lo vivo, ¿no? Como lo que ustedes mismas decían. Ya, y hay una sección de la web donde ustedes le hacen a los creadores 3 preguntas, que es, ¿qué es para ti el archivo? ¿Cómo te relacionas con tu archivo? ¿Y qué puede llegar a ser un archivo? Entonces nosotras queríamos hacerle a ustedes las mismas preguntas, como... Qué entrete, nunca me había pensado como en yo misma hacerme esta pregunta. Ahora entiendo por qué se demoraban en respondernos los correos. Creo que nunca es igual la relación con el archivo, o sea, como que va variando a lo largo del tiempo. Me pasaba que cuando chica era súper cachurera, iba archivando todo, tenía cajas y cajas de cosas como guardadas, recuerdos, cartas, esquelas, no sé, como de todo, como los boletos de las micro, archivaba mucho. Y con el tiempo he ido soltando un poco también eso, como el tratar de fabricar mi propio archivo. Y creo que ya no archivo tanto como archivaba antes mis propias experiencias. Eh, pero sí me parece que es importante como resguardar ciertas cosas también. O sea, tampoco, no sé, como no ser Diógenes, pero sí llegar a un equilibrio de ver qué cosas son importantes de resguardar. Sí, yo creo que son preguntas que, claro, como dice la Feña, también depende mucho como del momento en el que una está para decir tal o cual cosa, o sea, qué es para mí el archivo, cómo me relaciono, por ejemplo, hoy con el archivo puede ser distinto a como fue antes. Yo siento que en mi caso personal es como que tuviera, bueno, como una especie como de macroarchivo, como de alguna manera como registro de experiencias de vida, de cosas, de fotos, de libros, de etcétera, pero creo que en mi caso personal opero más como con en el sentido como del archivo más activo, que siento que lo hago todo el tiempo, todos los días, como que tuviese como un microarchivo, así como cuando, no sé, pues como que las empresas tienen como su grandes inversiones y como la caja chica, como que yo tengo como mi caja chica de archivo constante, que es como justo como las cosas con las que estoy pulsando en el momento. Y creo que voy como siempre como de alguna manera refrescando como esa caja chica de archivo y trabajando con esas cosas y luego de repente como que una me gatilla como una de hace 4 años atrás y vuelve de nuevo como a estar presente, es como, no sé, quizás también porque yo funciono de repente bastante como visualmente, es como tener así puestas como miles de post-it, cosas como que me hacen entrar a lugares y me hacen pensar, juntar, etcétera. Entonces, creo que por ahí va, como también en el sentido de que ya en mí operan diversos archivos todo el tiempo. Un poco eso, como para recién entrar a pensar, porque son preguntas como gigantes. Sí, tampoco he generado tanto esa reflexión, pero claro, eso que acontecen archivos todo el tiempo, lo pienso también de cómo el archivo, bueno, nosotros, claro, yo ahora este último año me he movido bastante, entonces siempre es como pensar qué me llevo, qué es como lo importante para mí, como mi archivo personal, y cómo en cada lugar va tomando una nueva como configuración o constelación de cómo está desplegado, ya sea en mi pieza, o ya sea en mi computador, o ya sea, etcétera. Y creo que tiene que ver con también, como me di cuenta una vez haciendo un ejercicio también sobre el archivo,
¿Y qué es lo que terminé haciendo? Terminé sacando todos mis papeles de migración, todos los registros y todos los papeles que son como en el fondo estamos todo el tiempo archivando nuestras vidas, consciente o inconscientemente, por nuestra voluntad o por voluntad ajena. Y claro, y vamos dejando un montón de registros y que, no sé, como en mi estado como de migración, es como, ok, las carpetas viendo qué papeles siguen siendo importantes, qué papeles no. Uno va como colectando todo y te va contando un poco de tu vida, que a veces cosas que uno no se acordaba y es como, ah, bueno, no solamente hay una relación afectiva con el archivo, sino como también, como a veces institucional incluso, que es como, oh, el archivo me está pasando a mí, no solamente yo estoy como queriendo hacer un archivo. Y ahí también, claro, es como este constante movimiento y reconfiguración de archivo también, y dónde está tu archivo, está en tu pieza, está donde estás viviendo, está donde viviste antes, está en la casa de no sé quién, está en tu cuerpo. Sí, o sea, está como encarnado de distintas formas y en distintas superficies, en distintas, no sé. Eso es lo que se me ocurre de momento. Y no, pero me encanta. Creo que a pesar de lo amplias quizás que ustedes mismas dicen que eran las preguntas y todo, son respuestas muy, muy bonitas, igual como interconectadas. Bueno, y como para ir cerrando, como queríamos saber qué es lo que viene para Archivo Nave. ¿Qué es lo que toca ahora? Se vienen cositas. Sí, estamos igual contentas porque nos ganamos otro fondo de investigación para seguir profundizando como en la construcción del archivo, porque nos pasó mucho que mientras íbamos en el trabajo de construir el archivo, se nos iban ocurriendo muchas ideas, como infinitas ideas, tanto que en algún punto fue como, no, ya, basta, cerremos esto, en este proceso vamos a hacer solamente esto, luego para adelante vemos si podemos concretar una segunda etapa. Y sí obtuvimos ese financiamiento, así que bueno, estamos muy felices. Como sabrán, ¿verdad? No son muy grandes los fondos de investigación para artes escénicas. Ahí hacemos un llamado al nuevo gobierno a ver si se puede inyectar un poco más de recursos para el área. Y bueno, principalmente tenemos todavía una parte de los archivos que no hemos terminado de catalogar, que tenemos que hacerlo. Tenemos esa otra misión de ir a buscar los archivos que están como medio dispersos por ahí. Y tenemos por último como la misión, bueno, el deseo, ¿verdad?, de profundizar en las activaciones del archivo, las activaciones con la comunidad, y de generar también, seguir generando como reflexiones, y ahí estuvimos pensando en hacer recorridos curatoriales, que fue una idea de Rosa, como de cómo puede activarse esta página web a través de distintos recorridos, que invitar, por ejemplo, no sé, a alguien de la música a que investigue, que pase por el archivo y que seleccione como algunos que les interesa, y a partir de eso se generen nuevas reflexiones, no sé, invitar a Archivo Arde a que haga un recorrido, como invitar a distintas personas que puedan como ir generando nuevas miradas sobre la construcción de la web, principalmente, como de darle más movimiento a la web. En torno a lo que ya está también, como seguir moviendo lo que ya está, porque también, bueno, se hace esta tremenda estructura que es el archivo, y ahí está el desafío de cómo generar que realmente esto sea usado por las personas, por los investigadores, por los artistas, como de darle un uso práctico, ojalá cotidiano, afectivo, etcétera. Sí, igual ahí tenemos un par de actividades, bueno, vamos a ver también si son, qué tan realizables son, pero estamos pensando en algunos talleres como de formación acerca de arte escénica y archivo, y también más creativo, apoyados con otras personas, otros profesionales y artistas.
Y sí, como en el fondo queremos que nuestro deseo es que, claro, que no sea que el archivo NAVE no sea solamente una especie de repositorio, sino que también sea este lugar de encuentro y de poder generar reflexión y pensamiento y sentimiento acerca de esta relación entre arte escénica, arte performativa, y específicamente danza, y el quehacer del archivo. En el fondo, mantener ese diálogo siempre abierto, y que las personas puedan ir a buscar no solamente tal obra de tal año o tal proceso, sino también tal vez buscar encontrarse con distintas visiones de qué es el archivo, y también poder generar esa reflexión en la misma persona que está yendo a la búsqueda de este encuentro, de un archivo. Sí, y ahí yo, bueno, esto es más como una reflexión que, digamos, como parte de los siguientes pasos, pero también pensaba en cómo la existencia ya del archivo NAVE, que ya existe y sucede, pese a que obviamente eso se fue trabajando desde que NAVE partió, cómo se da la vuelta y vuelve en el fondo a los procesos de investigación o los procesos de creación que están hoy haciéndose en NAVE y que están afectos a ser archivados. Entonces también está interesante pensar como esa vuelta, y pensando un poco también antes sobre la pregunta que tú hacías ahí, Javiera, de la performatividad del archivo, o también yo pensaba mucho como, por ejemplo, en la obra de la Ana Mendieta, que en el fondo son performance que no tienen un público presencial, y luego la obra en sí es como un registro de esa performance. Entonces también ahí como que surgen un montón de otras preguntas y conexiones que me parecen súper como relevantes de pensar como en un hacer pensar del ejercicio de NAVE, las y les artistas residentes de NAVE, y cómo ahí en el fondo seguimos como circulando en estas preguntas que están siempre vigentes y siempre como actualizándose. Entonces también me parece como, y además como pensándonos como un ámbito y como investigadoras, es interesante como eso también, como cómo nos damos vuelta y nos volvemos a afectar, ¿cachai? Como en esos procesos. Bueno, muchas gracias, chiquillas. Como también muy agradecidas de poder conversar con ustedes, de hacerle esta entrevista y de seguir encontrándonos. No sé si alguna quiere como decir alguna otra palabra, como... No, gracias a ustedes también por generar estos espacios muy enriquecedores también. Bacán poder encontrarnos, generar diálogos entre distintas archiveras, sobre todo en torno al arte escénicas también. Y nada, invitar a las personas a que entren a www.archivonave.io. Ahí encontrarán y podrán visualizar todo lo que hemos estado conversando nosotras. Bacán. Muchas gracias, chiquillas. Gracias Las felicito. Está muy lindo el archivo. Está muy lindo. Gracias. Gracias. Y ahí esperamos poder seguir colaborando tal vez en el futuro. Y claro, agradecemos estos espacios de diálogo que se van estableciendo.